Dios les bendiga. No sé si alguna vez ustedes hicieron esta pregunta. ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? Quizás ustedes no fueron los que hicieron esa pregunta de por dónde empezar a leer la Biblia y fueron otras personas. Pero quizás alguna vez escucharon que la respuesta fue esta. Hay que empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Por el Evangelio de Juan. ¿Saben por qué algunos aconsejan que hay que empezar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan? Por lo que vamos a explicar ahora en un momento. Para llegar a la respuesta correcta de que por qué hay que empezar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan, tenemos que tener en cuenta esto que vemos aquí en el pizarrón, que los 4 evangelios presentan a Jesús de 4 maneras distintas, ¿sí? De 4 maneras diferentes. Así es, vamos a verlo ahora en el pizarrón. Mateo presenta a Jesús, el Evangelio de Mateo, presenta a Jesús como rey, ¿sí? Como el rey de los judíos, como el Mesías Salvador, pero principalmente por el tema de el rey. Vamos a ver ahora un poquito más abajo. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo, sí, como siervo. Eso se ve en el hecho de que el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos no hay genealogía, entonces es como justamente alguien que carece de importancia, como un siervo al cual no se le cuenta la genealogía o la descendencia o por quién vienen, por quiénes son los primogenitores o los progenitores, perdón. Entonces, y el Evangelio de Marcos abunda en milagros y acciones, en obras de Jesús, más que en enseñanzas y en otras cosas. Entonces, Marcos muestra a Jesús en una forma como de siervo, de constante trabajo, de constante actividad, constante servicio. El tercer evangelio, el Evangelio de Lucas, presenta a Jesús como hombre, como suele nombrar Lucas, el Hijo del Hombre. Y ahora vamos a ver el Evangelio de Juan, ¿sí? ¿Cómo presenta a Jesús el Evangelio de Juan? Por este punto es que se aconseja que se empiece a leer la Biblia por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios, no como hombre, no como siervo, no como rey, mucho más, lo presenta como Dios. En el versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, ¿verdad? En el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo, Jesús, era Dios. Por esto se aconseja o se enseña que se empiece a leer la Biblia por el Evangelio de Juan, para que el primer concepto, el primer pensamiento, la primera revelación que llega a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿sí? Sea esta verdad gloriosa y tremenda, gigantesca, que Jesús es Dios. Cuando no hay esta verdad en nuestra mente, a veces uno corre el peligro de no tener en claro, bien definido, quién es Jesús. Y por eso a veces pueden venir y pueden introducirse engaños y mentiras y extravíos en nuestra mente, como en algunas sectas, en algunas religiones, por ejemplo, que creen que Jesús es una creación de Dios. Algunos dicen, los testigos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Hay otros que dicen, no es el arcángel Miguel, pero tampoco es tan grande como Dios. Jesús está como en segundo lugar. No es así. Otros malinterpretan Apocalipsis cuando dice el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces piensan que cuando Jesús se presenta de esta manera, el principio de la creación de Dios, Jesús está diciendo que Él es lo primero o el primero que Dios creó. Eso es un error. Si a ustedes les interesa saber qué significa el principio de la creación de Dios,
por qué Jesús dijo estas palabras? Comenten abajo y vamos a hacer un video explicativo en cuanto a ese título de Jesús. Pero volvemos al punto para no hacer más largo este video. Por esto se aconseja leer primeramente el Evangelio de Juan, para tener en claro, ¿sí?, esta verdad, esta revelación, que Jesús es Dios. Dios igual al Padre, Dios igual al Espíritu Santo. Jesús es Dios eterno, inmortal, increado, igual al Padre, igual al Espíritu Santo. No es creación, no es inferior, Él es igual. Espero que esta información te sea de bendición y de provecho, de edificación para tu vida. Dios te bendiga.